Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a tener una nueva clase hoy, vamos a ver cómo se ven en imágenes los ganglios de la base y el diencéfalo, y de paso vamos a repasar un poco de configuración interna del cerebro. Los ganglios de la base son una serie de estructuras: el caudado, el putamen, el lobo pálido, el núcleo accumbens, septi, el tubérculo olfatorio, también incluimos el núcleo subcutámico y la sustancia nigra. En verdad, hasta el tubérculo olfatorio es la clasificación anatómica de los ganglios de la base, pero el núcleo subtalámico y la sustancia nigra tienen tantas conexiones con ellos que los vamos a incluir también acá, ¿sí? Como una clasificación funcional. Bueno, hay algunas definiciones, ustedes van a ver en los libros, vamos a aclararlas para que queden bien claro, valga la redundancia. El cuerpo estriado se le llama el caudado más el putamen más el globo pálido, todo eso. El palio estriado es el globo pálido, que también se puede llamar pálido a secas. El putamen y el globo pálido forman un núcleo que se llama núcleo lenticular o núcleo lentiforme. La parte ventral de todos estos núcleos, el caudado, el putamen, el accumbens y parte del tubérculo olfatorio, forman lo que se llama estriado ventral, la parte anterior. Vamos a ver cómo se ven si los viéramos por transparencia dentro de un cerebro. Fíjense, bueno, esto es anterior y esto es posterior, lógicamente. Fíjense el caudado, ¿sí? Que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, cómo está todo enrollado y empieza a nivel del lóbulo frontal y va a terminar en el lóbulo temporal, por encima del ventrículo, de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Hacia un costadito, acá también lo vemos en desde otro lado, digamos, visto desde arriba, hacia un costadito tenemos el putamen, que como dijimos era globo pálido, ¿no? El núcleo lenticular es putamen y globo pálido. Aquí está. Y visto bien de frente, tenemos el caudado, el lenticular y el núcleo accumbens, todos juntos. Eso sería el estriado ventral. Bueno, hablemos del caudado en particular. Esta forma de C que tiene es porque sigue la curvatura de la vesícula telencefálica. Ustedes saben que el telencéfalo, toda la parte que va a formar los hemisferios cerebrales, arranca como un globito, como una vesícula, y luego se va plegando hasta tener la forma que tiene ahora. Y termina entonces siguiendo esa curvatura y termina con esa forma de C. La cabeza es más grande que el cuerpo, que a su vez es más grande que la cola. Eso es útil para reconocer en los cortes a qué nivel estamos. La cabeza está en relación al cuerno anterior y al cuerpo del ventrículo lateral. De hecho, uno lo ve, si uno se pusiera dentro del ventrículo, ve como una protrusión. El cuerpo va a estar en la pared lateral del atrio ventricular. O sea, fíjense que esas dos partes están en un costado, hacia el lateral del ventrículo lateral. La cola, en realidad, va a estar en el techo de la prolongación temporal. Va a terminar en el núcleo amigdalino, va como envolviendo al tálamo, o sea, toda esta C y el tálamo me queda en el centro, y bueno, esto es un reparo más neuroanatómico. La estría terminal y la vena tálamo estriada me quedan entre el caudado y el tálamo, en la pared de este cuerno temporal. Veamos entonces, esto que está con verde es el núcleo caudado. Fíjense, ven cómo la cabeza es más grande hacia adelante, cuerpo y cola. Lo que está celestito transparente sería el ventrículo. Ven que el ventrículo tiene una prolongación frontal y el caudado queda en la pared lateral, una prolongación temporal, y entonces el caudado queda en el techo, un atrio, que es donde se juntan las tres prolongaciones del ventrículo, y una prolongación occipital. También miren la relación que hay con el cuerpo calloso, que son estas fibras rosadas que se ven por acá, que queda por encima del caudado. Si lo miráramos de abajo, ¿sí? Veríamos la cabeza así, el cuerpo y la cola que se van a hacer como un arco hacia arriba, y después lo vuelvo a ver en el polo temporal. Se va a ir a terminar en el núcleo amigdalino, que lo encontramos en el uncus, así que lo tenemos que encontrar por aquí. Fíjense de vuelta la relación con el cuerpo calloso, con el ventrículo, ¿ven? ¿Sí? Y esto que está en celeste acá, que es el trígono fornix. Bueno, visto de frente, acá vemos la prolongación frontal del ventrículo, el caudado en la pared lateral de la prolongación frontal y del atrio, y en el techo de
la prolongación temporal. Entonces acá fíjense cortes a distintos niveles de los ventrículos, ¿sí? Este en A estaría a nivel de la prolongación frontal, y ven cómo la cabeza del caudado, que es enorme a este nivel, protruye en la pared lateral. Ven el cuerpo calloso como queda arriba, la rodilla del cuerpo calloso, y lo que veríamos a este nivel sería el pico del cuerpo calloso. Si vamos un poquito más atrás en el cuerpo del ventrículo, vamos a ver que el caudado está mucho más chiquito, ¿ven? Es el cuerpo, sigue estando en la pared lateral, está el cuerpo calloso, y bueno, ya va a aparecer el tálamo, porque yo tengo el tercer ventrículo acá. Más hacia atrás, en este C occipital, no voy a tener nada de caudado, ¿sí? Porque el caudado siguió esta curvatura. Sí voy a tener las partes del ventrículo, que es la prolongación occipital. Como cosas importantes para considerar en esta parte del ventrículo, tenemos estas fibras que se llaman tapetum, que son parte del cuerpo calloso, de la parte posterior del cuerpo calloso, y por fuera están las radiaciones ópticas. Hacia adentro tenemos dos accidentes más, que son la protrusión de la cisura calcarina, que se llama calcarabis, y del surco colateral, que se llama trígono colateral. Bueno, y donde sí lo vamos a encontrar es si hago un corte acá, ¿sí? En la prolongación temporal, que es muy chiquitita, lo voy a ver en el techo, ¿ven? De la prolongación temporal, enfrentado al hipocampo que está justo en el piso de la prolongación temporal. Bueno, hablemos del putamen. Entonces, el caudado más el putamen es el neoestriado, lo voy a encontrar por fuera del globo pálido y por dentro de la cápsula externa. Ahora vamos a ver qué es eso. Está separado del caudado por la cápsula interna. El neoestriado, caudado más putamen, tienen receptores para una gran cantidad de receptores, 2 para dopamina, por ejemplo, de 1 y de 2. Y eso explica los distintos síntomas que se pueden encontrar en las enfermedades como el Parkinson, donde estos receptores entran a jugar. El globo pálido forma como un grupo funcional con la parte reticulada de la sustancia negra. Está entre el putamen y la cápsula interna. Hay una lámina que se llama palidal externa que separa el globo pálido del putamen, y una palidal interna que divide el globo pálido en dos, uno interno y otro externo. La sustancia negra reticulada, la sustancia negra, recuerdan que estaba en el mesencéfalo, en la parte más ventral de la sustancia negra. Bueno, el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada son morfológicamente y químicamente similares. De hecho, tienen representado el cuerpo entre las dos, ¿sí? La sustancia negra, la cabeza y el cuello, el globo pálido, el brazo y la pierna. Bueno, veamos algunos cortes y les explico entonces lo que vimos recién. Este sería un corte anatómico axial, donde estamos viendo la parte de arriba del ventrículo cortada. Vemos el cuerpo calloso, fíjense, las fibras hacia adelante y hacia atrás. Y esto que vemos acá es el caudado, sería como el lomo del caudado. Fíjense cómo la cabeza es más grande adelante y cómo está en la pared lateral del ventrículo. Hacia afuera del caudado, ven que hay fibras de sustancia blanca, que es la corona radiata, que son las fibras que vienen subiendo, bajando, desde y hacia el tronco. Bueno, y llevan distinta información, luego lo veremos en la parte de las vías, motoras, sensitivas, etc. Y están yendo o viniendo de distintas partes de la corteza. Eso es lo que vamos a ver más abajo como cápsula interna. Acá. Y voy a cortar más abajo y entonces veo el caudado en la pared lateral del ventrículo lateral. Veo el tercer ventrículo, que siempre lo vamos a ver como una hendidura vertical, y siempre que vea el tercer ventrículo, lo que veo en la pared lateral es el tálamo, de estructura con forma ovalada. Hacia el costado veo el núcleo lenticular, ¿ven? Sí, se ubican, ¿no? Acá está el cuerpo calloso, ahí, anterior y posterior, y todo esto es ventrículo, la prolongación frontal, y hacia atrás se está yendo la prolongación, bueno, la anterior, la prolongación occipital. Bueno, este es el núcleo lenticular, y fíjense cómo tiene una parte externa, que sería el putamen, y otra parte interna, que sería el globo pálido. Entre el caudado y el tálamo y el núcleo lenticular, ven que hay fibras de sustancia blanca. Eso se llama cápsula interna, ¿sí? Que tienen estos cortes, que son axiales, un brazo anterior, una rodilla, un brazo posterior, y también un sector que se llama retrolenticular, porque está por debajo, por detrás del lenticular. También hay otra quinta parte que se llama sector sublenticular, por debajo del núcleo lenticular.
Bueno, entonces seguimos. Caudado, tálamo, lenticular, cápsula interna. Esto se llama cápsula externa, como dijimos. Ven que acá hay una pequeña laminita de corteza, esto se llama antemuro o claustro. Hacia afuera otra lámina de fibras blancas, que es la cápsula extrema, y ahí nos encontramos ya con la corteza de la ínsula. Esto que tenemos acá es el surco lateral. Ahora vamos un poquito más abajo. Entonces está, fíjense cómo hacia adelante el putamen y el caudado están fusionados. Tenemos el globo pálido con sus dos partes, externa e interna. Todo esto es el núcleo lenticular. ¿Sí? Acá tenemos el brazo posterior de la cápsula interna. Esto que se ve ahí cruzando de un lado a otro es la comisura anterior. ¿Sí? También vemos el fornix ahí, bueno, y el cuerpo calloso de allá. Bueno, acá tienen resonancias de ganglios de la base a distintas intensidades de señal, pero bueno, un poco para que vean cómo la parte reticulada de la sustancia negra, que es esto, sustancia negra, este es el núcleo rojo, ¿sí? Se ve como que se continúa con el globo pálido, ¿no? Acá tenemos el putamen, el globo pálido, y si yo sigo hacia abajo, es prácticamente una continuación de la sustancia negra. Bueno, ¿qué es el núcleo accumbens? Es un pequeño núcleo que lo vamos a encontrar en la parte anterior, allí donde el caudado y el lenticular están fusionados. En realidad tienen estas estriaciones, no están tan fusionados, sino unidos por estos puentes de sustancia gris, y por eso se llama estriado, porque dan este aspecto estriado. Bueno, así ahí abajo está el núcleo accumbens, que es también un ganglio de la base, que tiene que ver con los circuitos de recompensa, con las adicciones y demás. Lo van a ver siempre en estos cortes bien frontales, por debajo entonces de estos dos, el caudado y el lenticular. En verdad, bueno, ustedes van a ver, tienen una clase de circuitos de ganglios de la base, nosotros tenemos identificados una vía que se llama vía directa, vía indirecta, pero en verdad, ahora que hay más herramientas, hay resonancia funcional, hay resonancias muy potentes, fíjense como de 7 Tesla, y hay como hacer tractografía y estudios de conectividad, se vio que los circuitos son bastante más complejos y cambian día a día. Se los cuento como para que lo sepan, y tranquilizarlos un poco. Para mí, con que sepan la vía directa y la vía indirecta es suficiente, igual ahora vamos a hablar más que nada de las imágenes. Entonces, bueno, empecemos a cortar. Vamos a cortar por acá, en un corte que esté pasando por el pico del cuerpo calloso. Entonces, acá pone el preparado, y acá la resonancia, perdón, y acá abajo les puse la tomografía. Fíjense que obviamente es mucho más indefinida la tomografía, pero como para que vean una comparación de cómo se ve. Entonces, tengo el ventrículo, la prolongación frontal del ventrículo, voy a ver la cabeza del caudado, el lenticular y el núcleo accumbens. ¿Sí? Acá tenemos entonces estos tres, caudado, lenticular, accumbens, en la pared lateral del ventrículo. Voy a cortar un poco más atrás, este va a estar pasando a nivel de la comisura anterior. Fíjense, acá está la comisura anterior, es una fibra blanca que conecta ambas amígdalas, acá, la amígdala a la otra. Bueno, entonces fíjense qué pasó con la cabeza del caudado, se fue haciendo más chiquita, el lenticular se separó del caudado y empezó a ver sus dos partes, el núcleo, el putamen y el globo pálido. Sí, ahí está. Y lo que vemos acá es la cápsula interna. Como estoy en los cortes anteriores, es el brazo anterior de la cápsula interna. Acá abajo hay otro núcleo, ¿lo ven? Un acúmulo de sustancia gris, justo por debajo de la comisura anterior, que es el núcleo basal de Maynard. Es un núcleo importante porque fabrica acetilcolina, que es importante para mantenernos alertas y despiertos. Es uno de los targets para las drogas para la demencia, por ejemplo, para el Alzheimer. Bueno, cortamos un poquito más atrás, acá vamos a pasar por el tálamo. Entonces tenemos siempre nuestro cuerpo calloso acá, el ventrículo, esto que vemos acá es el fornix, que es esta pequeña fibrita que se ve ahí, que está saliendo de los hipocampos, luego lo veremos en más detalle cuando estudiamos sistema límbico. Bueno, tenemos entonces el cuerpo del caudado, siempre en la pared lateral,
El lenticular, fíjense, con las 3 partes, acá en la reso también se ve bien, esta es una reso 1.5, en unas 3 telas se ve mejor todavía. Entonces, putamen, globo pálido externo, globo pálido interno. Acá tienen la cápsula interna, ¿sí? Esto está pasando por la rodilla, por el brazo posterior de la cápsula interna. Y bueno, acá vemos la prolongación temporal del ventrículo, ¿sí? En el techo está el caudado, que es muy chiquitito. Nosotros casi lo adivinamos acá. ¿Sí? Acá lo ven de vuelta. Me voy más atrás, ¿sí? Veo el tálamo, siempre lo voy a reconocer porque tengo el tercer ventrículo ahí. Esto que ven acá es el mesencéfalo y es la sustancia negra. Fíjense la sustancia negra como entonces es una sola cosa con el globo pálido interno. También vemos acá los pedúnculos cerebrales que se están metiendo en el brazo posterior de la cápsula interna, que está en la vía piramidal, ¿sí? Bueno, ven el ventrículo temporal y la cola del caudado ahí muy chiquitita, y el cuerpito del caudado también, que se está haciendo más chiquito cada vez. El lenticular ya está desapareciendo a medida que me voy para atrás. Bueno, acá en unos cortes axiales, entonces, vemos el caudado ahí, el lenticular hacia un costado. Si hago cortes parasagitales, ¿sí? Lo que espero ver es, a medida que me voy yendo de afuera hacia adentro, primero voy a ir viendo el lenticular, después voy a ir viendo el caudado de esta manera, y lo voy a ir cortando, ¿ven? Así, parasagital. Entonces, bueno, no sé si llegan a ver ahí, se ve un poquito del lenticular, esta parte, y se ve un poquito del caudado allá. Bueno, acá tienen otro corte axial, donde se ven bien caudado, lenticular y tálamo. ¿Sí? Esto que les puse es un T2 para que puedan ver bien el ventrículo. Fíjense en el preparado que se ven las 2 partes del lenticular, y acá en la reso también, se ve perfecto. La cápsula interna también. Si me voy más arriba, en este corte, por ejemplo, ¿sí? Voy a cortar el lomo del cuerpo calloso y también el lomo del caudado, ¿ven? Que está en la pared lateral del ventrículo. Así se ve también en las tomografías. Yo sé que eso que está por el costado, aunque no lo pueda ver con mucha definición, pero sí o sí tiene que ser el caudado. Bueno, esto lo vemos más adentro, entonces fíjense cómo enganchó este corte la cabeza, el cuerpo del caudado que se está yendo hacia atrás. Bueno, hablemos un poquito del diencéfalo. Estos son los ganglios de la base que vimos, y vemos el diencéfalo. ¿Cuáles son las partes que tiene? Nosotros hasta acá teníamos protuberancia, mesencéfalo, ¿verdad? Bueno, todo esto que está acá es el diencéfalo. Las partes son el tálamo, de esta bolita que estuvimos viendo recién, que también significa cámara interna tálamo, que es como si fuera el carozo de este durazno que es nuestro cerebro. El hipotálamo, ¿sí? El tálamo se ve acá, el hipotálamo ahí, y acá también hipotálamo. El epitálamo, que es la glándula pineal, la vénula, y el subtálamo. Bueno, así se ve el tálamo por transparencia, fíjense que está más bien desde la mitad hacia atrás, ¿sí? Tiene forma de un huevito con algunos núcleos al final. Bueno, esta es mi resonancia personal, como siempre, donde estamos viendo distintos cortes de lateral a medial, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá empieza a aparecer el caudado, ¿sí? ¿Lo ven? Y eso que tenemos ahí es todo el diencéfalo, tálamo, hipotálamo. Bueno, ven que vamos hacia adentro y empieza a desaparecer la cabeza y veo mejor el tálamo, se ve perfecto, ¿sí? Y veo también la pineal hacia atrás, ahí está, por encima de los tubérculos cuadrigémenos, eso que ven ahí es la pineal. Me estoy metiendo en el tercer ventrículo a medida que me voy bien hacia los cortes mediales, y entonces voy a ver el tálamo que se me va alejando a medida que yo voy llegando al tercer ventrículo. Ven que se va haciendo cada vez más chiquito, ¿sí? Más chiquitito, y ahí está. Quedó eso, estoy metida bien en el tercer ventrículo. Es el corte más medial de todo, fíjense, porque se ve justamente el acueducto de Silvio. Bueno, en los cortes axiales voy a ver entonces. Acá tenemos, como siempre, caudado, putamen, y ven, esta hendidura es el tercer ventrículo. Esto es lo que está en los costados, es el tálamo. El agujerito que comunica el tercer ventrículo con el ventrículo lateral se llama foramen de Monro. Uno podría decir que está limitado por el tálamo, el trígono,
¿sí? Y un poco de la cabeza del caudado también. El tálamo es un complejo nuclear que en realidad tiene más de 50 núcleos, complicadísimos, cada uno tiene su función porque es una estación de relevo de las vías sensitivas y de otras cosas, ¿bien? Pero bueno, para ordenarnos un poquito vamos a dividirlos en un grupo nuclear anterior, ¿sí? Anterior, un grupo nuclear medial, un grupo ventrolateral o lateral, un grupo que se llama intralaminar, que está por adentro, fíjense que ahí lo tienen, anterior, lateral, todo esto, hay una lámina que divide los grupos nucleares, y ahí adentro de la lámina hay núcleo, y reticular, que es un núcleo extenso, o un grupito de núcleos que lo recubren como si fuera una cáscara de huevo, núcleos de la línea media, justamente entre un tálamo y el otro tálamo, y un grupo nuclear posterior. Ahora los vemos tranqui. Acá está un poco más fácil, ¿sí? Este es un tálamo, este es el otro tálamo, están unidos por una comisura intertalámica, y fíjense que tienen una lámina interna que separa distintos grupos nucleares, y adentro de esa lámina hay núcleos que se llaman núcleos intralaminares. A su vez está cubierto por una especie de cascarón, que son los núcleos reticulares. Y entonces, bueno, tenemos unos grupos anteriores, un grupo de núcleos anteriores, un grupo de núcleos laterales, núcleos posteriores, como este, y núcleos de la línea media. Acá lo tienen en preparados anatómicos, los grupos nucleares, anterior, medial, lateral, ¿sí? Posterior, y están. Hay algunos núcleos que son importantes para los que hacen neurocirugía funcional, porque son los targets donde van a poner ellos los estimuladores y demás, ¿sí? Como por ejemplo el dorso mediano, el centro mediano, ventrolateral también para algunas cosas lo usan. Y entonces, bueno, más o menos tienen que tener ubicados dónde encontrarlo. De todas maneras, ellos en general se basan en atlas como este, bastante detallados, donde dan las coordenadas para cada núcleo. Dentro de ese atlas, o encima de ese atlas, superponen la imagen del paciente para poder ver bien dónde está el núcleo. Y la mayoría de las veces hacen también registro neurofisiológico para saber exactamente que están en el núcleo que necesitan, porque cada uno tiene su patrón de descarga específica. Bueno, lo importante del tálamo es que cuenta con neuronas de proyección y neuronas de relevo, pero también no solamente una estación, sino que también se integra la información ahí. Entonces, por ejemplo, reciben las vías sensitivas, reciben vías del cerebelo, de los ganglios de la base, del sistema límbico, de la corteza. Fíjense esto como que estar en el centro de todo y ser la estación para todo. De esa manera también recibe aferencias de núcleos corticales, de núcleos reticulares, del mismo tálamo, de la formación reticular. Se iba a proyectar a zonas bien definidas de la corteza, o sea, hace como relevo, integra y proyecta. ¿Sí? También reciben y proyectan de y a cortezas de asociación. Y después los núcleos intralaminares y los de la línea media tienen conexiones recíprocas con los ganglios de la base, con el sistema límbico y con la corteza. O sea, hay un montón de circuitos que pasan por el tálamo. Vamos a ubicarlo entonces en las imágenes. Estos son los núcleos que estuvimos viendo recién. Este sería el cuerpo calloso. ¿Sí? Esta sería la lámina terminalis. Bueno, acá vemos el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete. Fíjense que detrás del rodete tenemos la pineal, que es una estructura impar, y las avénulas. Tenemos el caudado acá, el verde, terminando en la amígdala, el lenticular y el tálamo, el rojo. Bueno, la avénula, vamos ahí, es difícil de encontrar. Ustedes tienen que buscar los dos tálamos hacia atrás de todo y van a ver dos pelotitas chiquititas, ¿sí? Muy chiquititas, al final. O sea, tenemos la pineal y hacia los costados es una estructura par, la avénula. Acá lo ven un poquito mejor. Son difíciles de encontrar en resonancia. En realidad hay una que es medial y otra es lateral, es un núcleo con dos partes, ¿sí? Recibe aferencias del sistema límbico y conecta con el tronco. Entonces sería una estación entre el sistema límbico y el tronco. Entonces también sería una de las maneras como los ganglios de la base y el sistema límbico pueden influenciar la formación reticular del tronco. De hecho, se ha postulado su rol en las
ganas de hacer ejercicio, por ejemplo, las adicciones, la depresión y el dolor como un blanco para distintas intervenciones terapéuticas. Sí, acá les dejo los papers por si quieren leerlo, lo de del rol en el ejercicio, que bueno, que no es algo menor, digamos. Muchas patologías de los ganglios de la base, una de las cosas que tienen es que no quieren, no solo no pueden, a veces no quieren tampoco moverse. Bueno, la pineal es una estructura par, ¿la ven? ¿Sí? Está por detrás de los dos tálamos, se calcifica a los 20 años, lo cual hace que uno pueda verla fácilmente en las tomografías. En las resonancias se ve, pero en las cosas calcificadas, ¿saben? Como el cráneo, se ven de color negro, entonces es difícil encontrarla. Pero bueno, se ve muy linda en las tomografías y de hecho antes se usaba para diagnosticar, cuando no había resonancia ni nada, había solo esas placas, situaciones de desplazamiento de la línea media, como en este caso, fíjense. ¿Sí? Hay un tumor enorme y entonces la pineal está corrida y entonces de ver la placa, la pineal corrida, podían deducir que algo había empujando ahí. Pero la otra estructura que formaba parte de lo que dijimos, del diencéfalo, es el subtálamo, ¿sí? Que está formado por el núcleo subtalámico y una zona que se llama zona incierta. El núcleo subtalámico, fíjense, acá tenemos el tálamo, ¿sí? Este sería un corte coronal, ven acá tenemos el hipocampo, la prolongación temporal, el caudado, el lenticular, el tálamo, y por debajo hay otro núcleo, chiquitito, que es el subtálamo. Está conectado, muy conectado con los ganglios de la base, y la zona incierta queda entre el núcleo subtalámico y el tálamo, esta cosa que está acá, ¿sí? Son fibras, básicamente, la zona incierta. No se sabe mucho la función. Bueno, ahí les dejo las referencias. Entonces, miren, tenemos el núcleo subtalámico, ¿sí? La sustancia negra, el núcleo rojo, como para verlo con más detalle, ¿sí? Es difícil a veces diferenciarlo. ¿Bien? Otra cosa que hay por acá de sustancia blanca son los campos de Forel, que también son todas las conexiones que hay entre el tálamo, el núcleo subtalámico y el globo pálido interno, la cosa que está por acá. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un corte axial, ¿sí? Fíjense cómo está cortado, le vemos el caudado, el putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, el núcleo subtalámico, este es el núcleo rojo del mesencéfalo, ¿sí? Y vemos sustancia blanca entre ambos, se llama fascículo subtalámico. A cada una de estas figuras de sustancia blanca le han puesto nombres, es necesario que lo sepan exactamente para ahora, salvo que algunos se vayan a dedicar a ganglios de la base. Por ejemplo, ¿sí? También son fibras que forman parte de estos circuitos. Por ejemplo, esto que tiene forma de arco de asa se llama asa lenticular. Bueno, y estuvimos viendo medio de pasada las fibras que pasan entre todos estos ganglios. Fíjense cómo primero están empaquetadas entre los ganglios y después se van a ir cada una a su lugar de corteza correspondiente, ¿sí? En la parte donde están todas juntitas, se llama cápsula interna, como vimos, y luego se llama corona radiata. Acá ven disecciones mostrando las distintas partes. De hecho, fíjense, entonces, hay una parte que es anterior, que es el brazo anterior, una rodilla, un brazo posterior, un sector retrolenticular, por acá estaría el lenticular, y entonces retrolenticular, y otro sector sublenticular, ¿sí? Anterior, posterior, retro y sublenticular. Ahí están las distintas partes. Por supuesto, por cada una de esas partes pasan diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, por el sector retrolenticular va a pasar la vía óptica, nada menos. Sublenticular, la vía auditiva. Rodilla y brazo posterior, la vía piramidal y todas las vías sensitivas. Y en el brazo anterior, todas las conexiones que van hacia el lóbulo frontal. Para los que hacen cognitivo, es un brazo importante para ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen las conexiones del tálamo, como decíamos recién, a través del brazo anterior, de la rodilla, el brazo posterior, que van a áreas motoras sensitivas, frontal, bueno, esto es lo que les acabo de decir.
Bueno, a ver si encontramos algunas de estas cosas, ¿sí? Entonces, vamos cortando de anterior a posterior. Bueno, de paso repasan los ganglios de la base, cómo los vamos viendo, ¿no? Cómo el caudado se va haciendo más chiquito hacia atrás, cómo va apareciendo el lenticular y se va dividiendo en sus dos partes. Bueno, y a medida que me voy hacia atrás, que aparece el tálamo, sé que por debajo de él está el núcleo subtalámico. Si miran, acá tenemos la sustancia negra, la ven ahí, que se ve re linda, sustancia negra y el núcleo rojo. Y sabemos que entre el núcleo rojo, el tálamo por debajo, está el núcleo subtalámico, anda por ahí. ¿Sí? Esos son los campos de Forel, zona incierta. Bueno, veamos la parte normal. Esta segunda parte es absolutamente optativa, pero es mucho más divertida, porque son las cosas que pueden afectar a los ganglios de la base. Tienen muchas mitocondrias, muchos vasos y sustancias químicas, más que otras áreas del cerebro. Como tienen mucha actividad metabólica y mucho consumo de oxígeno, son muy lábiles a una cantidad de cosas. Hay algunos cambios que son normales. Ustedes van a ver que el lenticular se va calcificando con la edad, y también a veces se deposita hierro, que en las resonancias se ve como hipointenso, ¿sí? Por ejemplo, en hierro, en el globo pálido, eso es normal, absolutamente, no se asusten. Sí, después calcificaciones. Estas son las calcificaciones normales, chiquititas y circunscritas, digamos, al globo pálido. Pero pueden encontrar calcificaciones no tan normales. Por ejemplo, esto es monóxido de carbono. Fíjense que ya se calcificó bastante más allá de intoxicación por monóxido. Acá pusimos tomo para que se vea mejor el calcio, pseudo-hiperparatiroidismo, o enfermedades FAR, son enfermedades metabólicas. Fíjense que es bien simétrico, pero que además afecta a la cabeza del caudado, en este caso afecta también otras partes. Otra cosa absolutamente normal que van a encontrar son los espacios de Virchow-Robin. ¿Qué son? Van a ver en las resonancias como espacios así, chiquititos, como si estuviera polillado, lleno de líquido cefalorraquídeo. Tiene que tener la misma señal que el líquido cefalorraquídeo. Bueno, como decíamos que esto está muy vascularizado, son arterias chiquititas, son lentículos estriadas, que cada vez que entran, y las venas salen a este tejido, tiene una pequeña cisternita alrededor del líquido cefalorraquídeo. En algunas personas ese espacio perivascular es un poco más grande y entonces vemos ese líquido cefalorraquídeo un poco más pronunciado, ¿sí? Eso no es anormal, eso está bien. Está mal cuando uno ve, perdonen, vuelvo a lo anterior, cuando uno ve esto en otros lugares que no son los ganglios de la base, que no es la localización típica. Bueno, también uno puede ver los ganglios de la base hiperintensos por una cantidad de cosas, ¿sí? Por ejemplo, toxinas, varias, tumores, isquemia o enfermedades neurodegenerativas. Ahora vamos a ver. Pueden ser toxinas exógenas como el monóxido de carbono, como vimos, el metanol o el cianuro, pero también endógenas como la encefalopatía hepática, la nutrición parenteral prolongada que hace que se deposite manganeso, o el kerníctero. Acá les muestro el tumor, un linfoma primario. Bueno, ven que estas hiperintensidades claramente no son las que estábamos viendo antes, como la de la edad, por ejemplo. ¿Sí? Se ve claramente que acá hay otra cosa distinta, incluso en esta tiene un poco de efecto de masa. La isquemia, creo que esto lo vimos en alguna de las clases de irrigación. Por ejemplo, este es un infarto talámico, ¿se acuerdan de la arteria? Que era la interpeduncular profundo de Percherón. ¿Sí? Esto se ve también, entonces, súper intenso. Acá también tiene una isquemia bien localizada en el núcleo lenticular. Esta también es una enfermedad vascular de los ganglios de la base, súper común, ¿sí? Es un ACV hemorrágico. La fisiopatología les diría que es muy parecida al de la anterior, esa enfermedad de los pequeños vasos. En la anterior se taparon los pequeños vasos y produjeron un infarto, y acá lo que pasó fue que sangraron. Esto es ocurre con los hipertensos. Fíjense que todo el putamen sangró, hizo un gran hematoma, y bueno, después va a quedar una cavidad donde estaba esa sangre. Bien, recuerden que todos estos drenan a una sola vena, que es la vena cerebral interna. Entonces, si se trombosa esa vena, voy a verlos edematizados, así en forma simétrica. Bueno, acá tenemos una lesión, no les digo qué es, pero ¿dónde me dirían que están? Fíjense, está entre el tálamo, el núcleo rojo,
o sea, por debajo del tálamo, está justamente en el núcleo subtalámico. Sí, esto es un toxoplasma, que está ahí, en ese lugar, y lo que produce las lesiones unilaterales en el núcleo subtalámico es hemibalismo, es un movimiento brusco, como si lanzaran una bala. Enfermedad de Wilson, enfermedad por depósitos de cobre, ¿sí? Otra enfermedad metabólica. Bueno, lo que va a pasar es que se deposita cobre en los ganglios de la base, yo los voy a ver así hiperintensos, se acompaña de otras cosas, también el cobre se deposita en el hígado, y fíjense en el ojo, también ven un anillito ahí de color cobrizo, que es el anillo de Kaiser-Fleischer. También tiene un signo característico en el mesencéfalo, ¿sí? Por el mismo acúmulo de cobre, que es el signo de la cara del panda gigante. Bueno, con mucha imaginación, acá hay muchas cosas bastante voladas, pero fíjense que esto parece la carita de este osito panda que está acá, ¿sí? Porque se ven bien hiperintensos la sustancia negra, el núcleo, hipointenso, perdón, la sustancia negra, el núcleo rojo. Bueno, a ver si adivinan qué es esto. Es una enfermedad autosómica dominante que cursa con corea y demencia. Acá les puse una rezo normal, y acá tienen una patológica con esta enfermedad. ¿Qué está faltando acá? Sobre todo está faltando este núcleo, que es el caudal. Bueno, justamente lo que adivinó la mayoría es enfermedad de Huntington. Una de las cosas características es la atrofia del núcleo caudal. Bueno, el déficit de pantotenoquinasa, otra enfermedad neurometabólica. Hay una enzima que no hay, entonces el depósito de hierro es excesivo en los ganglios de la base. No es como el que vimos antes, sino mucho más, y tiene como una especie de pupila acá, entonces se llama signo del ojo de tigre. Bueno, póngale imaginación. Les cuento la anécdota de la historia de la medicina. Esta enfermedad antes se llamaba Halle-Gordon-Spatz, pero como se supo que eran dos nazis que habían usado cerebros de prisioneros para sus investigaciones, le sacaron el epónimo a esa enfermedad, y lo bien que hicieron. Bueno, la enfermedad de Parkinson, ¿qué es lo que produce? La enfermedad de Parkinson va a generar sobre todo la sustancia negra. En realidad ahora sabemos que hay un montón de cosas, pero bueno, uno de los hallazgos característicos es que se pierde la sustancia negra. ¿Ven? Acá ven uno normal y uno con Parkinson. La rezo, necesitamos una rezo 3 Tesla para eso. Lo que vemos es el signo de la cola de la golondrina. Fíjense, acá vemos uno normal, normalmente de a 3 Tesla, lo que vemos la sustancia negra dividida en dos como si fuera la cola de la golondrina. Y cuando tiene Parkinson empieza a degenerar de esta manera. Sí, esto también se puede ver en ecografías, la morfología de la sustancia negra que cambia, pero también tiene que ser un buen equipo y un ecografista con experiencia y que tenga una buena ventana para poder verla en el mesencéfalo. Bueno, esto ha sido todo, espero que se hayan divertido. Muchas gracias.